Así, damos gracias al Señor una vez más y ahí vamos a la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Amén. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Amén. Leemos el capítulo 2, los versos 9 y 10, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, Dios Todopoderoso, hemos leído su santa palabra, Señor, así le damos gracias, Señor, y le pedimos, oh Dios, que sea usted dándonos, Señor, el discernimiento de una manera especial, Señor, oh Dios, y hablando a nuestro corazón, Señor, a mi corazón, oh Dios, y sea, oh Dios Todopoderoso, su palabra, como así mismo lo dice, como espada de dos filos, Señor, oh Dios, llenando todo nuestro ser, toda nuestra vida, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, y enseñándonos, oh Dios, siempre, Señor, en todo momento, como así lo hace su palabra, que nos enseña, Señor, oh Dios, en todo momento y siempre, Padre Santo, lo hace, y todo con el propósito de acercar nuestro corazón, Señor, a su divina presencia, todo con el propósito, Señor, de acercar siempre nuestra vida a su voluntad, oh Dios. En esta mañana, Padre, le damos gracias y le pedimos, oh Dios, que sea usted, Señor Dios del cielo, manifestándose, sea usted siendo glorificado en este lugar, Señor. Sea su presencia, oh Dios, glorificándose de una manera especial, Señor, todo en Cristo Jesús, Señor, amén. Y amén, puede sentarse, puede tomar su lugar, amén. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos acá, amados hermanos, lo que hemos leído en esta maravillosa palabra, nos habla, lo que hemos leído tiene dos ideas y nos dice lo que nosotros somos y lo que nosotros debemos hacer. Amén, alabado sea nuestro Dios. Y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, alabado sea nuestro Dios. Vemos que dice la palabra del Señor que somos un linaje escogido. En otras palabras, cuando nosotros estábamos lejos de nuestro Dios, cuando no queríamos ni queríamos saber nada de Dios, caminábamos y corríamos sin querer nada de Dios, sin querer saber nada de ese Dios maravilloso, caminábamos y andábamos y vivíamos sin querer saber nada de Dios. Nuestro caminar era caminar sin conocimiento, sin saber nada de ese Dios maravilloso, pero en ese momento, en ese preciso momento en el cual nuestra vida caminaba alejada y sin querer saber nada de Dios, en ese momento Dios nos escogió, y por eso que dice que somos un linaje escogido. En ese momento, cuando caminábamos, cuando no queríamos nada con ese Dios maravilloso, cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando el hombre y la mujer caminaban sin Dios y sin esperanza, fue en ese preciso momento en el que la gracia de Dios se manifiesta, en el que el poder de Dios se manifiesta, y es donde Dios llama, y por eso es que dice que somos el linaje escogido de Dios, un linaje escogido, algo que Dios escogió, algo que Dios mismo. Es por eso que la palabra del Señor dice que
si el Padre no trae al hombre, si el Padre no llama al hombre, el hombre no puede venir. Hay una incapacidad en el ser humano, una incapacidad en el hombre y en la mujer. Hay una incapacidad humana en la cual el hombre no puede hacer nada para recibir una salvación tan grande, no puede hacer nada para recibir ese grande favor divino que Dios mismo es el que manifiesta en la vida del hombre. Y por eso es que Dios es el que hace ese llamado, es por eso que es Dios el que llama, y por eso es que dice que somos linaje escogido, como dice la misma palabra. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Amados hermanos, es Él que nos escogió. Él, cuando caminábamos sin querer saber nada de Él, cuando caminábamos alejados de Él, cuando caminábamos fuera de su voluntad, en ese preciso momento Él llama al hombre y lo hace un linaje escogido. Alabado sea nuestro Dios. Es por eso lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios, que la salvación que usted y yo hoy tenemos no es por lo que usted es, sino por a quien nosotros le pertenecemos hoy, es a Cristo Jesús. En lo que Él pagó, el precio que Él pagó fue un precio tan grande, tan elevado, tan extraordinario, amados hermanos, que ni su mente ni la mía pueden imaginar cuánto a Él le costó la salvación que hoy usted y yo tenemos. Cuánto a Él le costó, amados hermanos, y lo que a Él le costó fue su sangre, fue su vida. Eso fue lo que le costó. Eso es lo que cuesta nuestra salvación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, la cual Él mismo se dio voluntariamente para hacer ese grande sacrificio. Alabado sea nuestro Dios. Él mismo se dio, amados hermanos, a hacer ese grande sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Es por eso que vemos, amados, dice la palabra del Señor: nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Dijo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios hizo. El Señor, amados hermanos, cuando no queríamos nada con Él nos escogió y nos hace un linaje escogido, nos hace una nación santa, algo apartado, amados hermanos, que se aparta, amados hermanos, algo que había estado en otro lugar, en otro uso, pero ahora el Señor nos hace el linaje escogido, nos hace nación santa, para una pertenencia a Él, para que hoy nosotros sepamos a quién le pertenecemos, de quién somos, amados hermanos, en dónde estamos hoy y para dónde vamos mañana. Alabados a nuestro Dios. Eso es lo que Dios hizo en nuestra vida, una obra extraordinaria, una obra tan maravillosa, tan grande, tan extraordinaria, que nunca nadie jamás lo hubiera podido hacer. Por eso es que dice la palabra que Cristo hizo algo extraordinario. Cristo hizo algo, amados hermanos, tan extraordinario, tan grande, tan maravilloso. Y lo que Él hizo fue que nos compró, y el precio que Él pagó fue dar su vida, fue derramar su sangre en la cruz del Calvario. Amados hermanos, Él hizo algo tan grande, tan extraordinario, y fue que ofrecerse a sí mismo, fue dar su vida, fue, amados hermanos, derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el precio que le costó su salvación, la salvación que usted y yo tenemos, le costó a Él, amados hermanos, el verse Él ofrecido voluntariamente en la cruz del Calvario para morir y derramar su sangre. Ese es el precio que Él pagó, un precio tan grande, tan extraordinario, tan, amados hermanos, maravilloso, el cual, como le dije hace unos momentos, ni su mente ni la mía pueden imaginar cuán grande es ese precio. Y eso es, amados hermanos, eso ya es algo tan grande, tan extraordinario, y sería tan maravilloso tener una correspondencia tan grande a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que nosotros debemos de ofrecernos siempre en alabanza, ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo en adoración, en alabanza a ese Dios maravilloso que hizo algo extraordinario para darnos la salvación.
La salvación que hoy usted y yo tenemos, le costó a Él su sangre. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra, más adelante: vosotros de que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. En otro tiempo, dice, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hemos creído en ese Salvador tan grande. Hemos creído en el sacrificio glorioso y grande que Cristo Jesús hizo, y hemos puesto esa fe. Hemos abierto nuestro corazón a creer que Él, amados hermanos, es por Él que tenemos lo que hoy usted y yo tenemos, la salvación tan grande, esa salvación tan maravillosa de la cual usted y yo hoy gozamos, que no es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es una salvación tan extraordinaria, tan grande, tan maravillosa, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que debemos de tener siempre bien implantado, insertado en nuestro corazón, que la obra que Cristo hizo fue una obra de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio único y verdadero. Por eso es que la salvación, amados hermanos, la salvación que hoy usted y yo hemos recibido, le costó a Él. Fue el precio que Él pagó, fue el precio tan grande que Él pagó. Él nos compró, y nos compró a un precio grande, extraordinario y maravilloso. Por eso es que ahora en Él yo soy lo que la palabra del Señor dice. Por eso es que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Alabado sea nuestro Dios. En el Antiguo Testamento había dos figuras: estaba el rey y estaba el sacerdote. La función que hacía el rey no la podía desempeñar el sacerdote. La función que hacía el sacerdote no la podía desempeñar el rey. Pero ahora en Cristo yo soy ambas cosas. Por eso es que dice que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora en Él, en Cristo Jesús, yo soy ambas cosas. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso. Eso es, amados hermanos, grande, y es digno de darle a Él alabanza por lo que Él ha hecho en la vida del hombre, en la vida de la mujer, ofreciendo esta salvación tan grande, tan maravillosa. Por eso es que le vemos acá. Ahora en Él nosotros somos ambas cosas. En Él usted es ambas cosas, y eso es un gran y grande privilegio que el hombre tiene, y el hombre llega a tener en Cristo Jesús. Eso es ya un grande privilegio, eso es una grande bendición, esa es una extraordinaria bendición que el hombre recibe, amados hermanos, en ese favor, en esa gracia inmerecible que el Señor le da, llamándole y haciéndole el linaje escogido, haciéndole nación santa, apartándolo, amados hermanos, para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros, por eso es que nosotros deberíamos de ofrecer toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo lo deberíamos de ofrecer siempre en alabanzas a Él, en adoración a Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios. Dice que nación santa. ¿Y qué es esto de ser nación santa? Sino es ser apartado para Dios. Por eso que dice que somos sacerdocio, nación santa. Hemos sido, amados hermanos, apartados para Dios. Eso es lo que usted y yo somos. Somos una nación santa. Vivimos, amados hermanos, en esta tierra, vivimos en este mundo, pero nuestra vida, como la vida de todo ser humano, es pasajera. Nuestro peregrinaje aquí es pasajero. Por eso es que el ser humano nace, amados hermanos, con boleto de retorno. El ser humano no nace para quedar permanente en esta tierra, sino que tarde que temprano le llegará su día. Cada ser humano tiene su día señalado. Sobre cada cabeza está el día señalado en el cual va a morir. Es por eso que la palabra dice que de qué le sirve al hombre que se afane, si el hombre no podrá añadir nada, dice,
a su vida. ¿De qué le sirve el hombre afanarse? Sobre cada cabeza está señalado el día en el cual, amados hermanos, va a partir de esta tierra, va a partir. Por eso es que somos, amados hermanos, nosotros debemos de entender hoy en Cristo Jesús que somos en nuestra vida es un peregrinaje en esta tierra. Estamos de paso, no estamos para permanecer y vivir aquí para siempre. Es por eso que siempre debemos de, amados hermanos, de portarnos en adorar y en alabar a ese Dios que pagó un precio grande y extraordinario. ¿Por qué? Por la salvación que hoy usted y yo tenemos. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Dice, vosotros, dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vosotros, dice que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Eso quiere decir, amados hermanos, que seguir en nosotros viviendo, viviendo nuestro, en mi propio reino. Eso sería un desafío a su autoridad. Seguir viviendo sería ignorando el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Seguir viviendo nosotros nuestra agenda, seguir viviendo nosotros nuestro propio reino, seguir viviendo nosotros ignorando ese llamado que el Cristo ha hecho a nuestra vida, de darnos esa salvación, amados hermanos, y no de tener en nosotros esa entrega abnegada a ese Dios maravilloso que nos ha dado esa salvación. Eso sería una rebelión. ¿Una rebelión a qué? A ese llamado maravilloso que Cristo hizo para darnos una salvación tan grande y tan maravillosa. El problema del hombre es que el hombre quiere seguir viviendo su reino. El problema del hombre es que el hombre quiere seguir viviendo su propio parecer. El problema del hombre es que el hombre quiere seguir viviendo su propio camino. El problema del hombre es que quiere seguir viviendo, amados hermanos, ignorando ese llamado, ignorando esa salvación tan grande que Cristo Jesús ha depositado en su vida. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre es ignorar y querer seguir viviendo su propio reino y no viviendo en el reino maravilloso de nuestro Dios, no vivir en ese reino todopoderoso de nuestro Dios y seguir queriendo vivir su propio reino, querer seguir viviendo a su voluntad, a su parecer, a su pensar y no vivir el reino de nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea el Dios maravilloso. Mire lo que le dice la palabra del Señor en San Juan, el capítulo 6, el verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno dice puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos dice esta palabra? Que dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Cristo Jesús está hablando de la incapacidad del ser humano, de la incapacidad del hombre para poder, amados hermanos, tener esa salvación que Él mismo es el que la da, esa gracia irresistible, ese llamado que Dios hace al hombre para derramar esa salvación, para derramar esa gracia, para derramar, amados hermanos, lo que Él verdaderamente se manifiesta en el hombre. Por eso que dice el verso, ninguno dice puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Habla, amados hermanos, que el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada, amados hermanos, para poder alcanzar, o ningún mérito el hombre puede hacer para poder alcanzar o merecer la salvación. Nada el hombre puede hacer. Nada. Por eso es que la palabra misma dice, ninguno dice, nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Ninguno dice puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. El Padre envió al Hijo, envió al Salvador del mundo, envió al Cristo de gloria a venir y a ofrecer una salvación al hombre cuando el hombre estaba alejado, cuando el hombre no quería nada con Dios, cuando el hombre no quería tener nada que ver con Dios, cuando el hombre no quería, amados hermanos, ni pensar, ni a sí mismo agradar a Dios. El Padre envió al Hijo y el Hijo vino y anunció una salvación tan grande a este mundo, decir que Él es la vida y que en Él hay esperanza y que Él, amados hermanos, es la que le da el verdadero pan de vida al hombre, que el verdadero pan que Él es la verdadera comida, que la sangre que Él da de beber es la verdadera bebida que va a saciar el corazón, va a saciar el alma del hombre. Eso es lo que Cristo Jesús vino a ofrecer a este mundo. Y es lo que sigue ofreciendo hoy también a la vida del hombre y a la vida de la mujer. El Señor sigue diciéndole al mundo que Él es el verdadero pan, que Él es la verdadera bebida. El Señor sigue diciéndole al mundo que los que comieron el maná en el desierto murieron, pero los que comen, dice, de su carne, el que comen lo que beben de su sangre, estos no morirán, sino que estos tienen asegurada que la vida eterna, estos tienen asegurado que son linaje escogido, que son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo el cual Dios, el Todopoderoso, amados hermanos, pagó un precio. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso que dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que dice. Que en otro tiempo no éramos nosotros nada. Por lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. En otro tiempo, dice la palabra del Señor, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Y que es, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es el favor de Dios. Cuando el hombre vive alejado de Dios, vive alejado de ese favor, vive alejado, vamos a hablar de esa grande misericordia. Cuando el hombre vive separado de Dios, viviendo su propia agenda, viviendo su propio reino, viviendo su propia voluntad, vive vamos a hablar, sin haber alcanzado misericordia, sin haber alcanzado ese favor de Dios. Eso es lo que el hombre muchas veces está rechazando, eso es lo que el hombre muchas veces está no queriendo recibir, está ignorando ese llamado, estamos rechazando ese llamado a la salvación, ese llamado que Cristo Jesús está haciendo a él, a su corazón, para que el hombre reciba ¿qué? El favor divino, para que el hombre reciba ¿qué? La misericordia que Él está ofreciendo al corazón del hombre. Y el hombre siempre separado de Dios, caminando en su propia voluntad, caminando y viviendo su propio reino, siempre estará necesitado de ese favor, siempre estará necesitado de esa misericordia, siempre estará necesitado de ese favor divino y maravilloso. Siempre estará necesitado de ese favor divino y maravilloso. Es por eso que entendéramos, hermanos, lo que ahora somos en Cristo Jesús. Es poner, amados hermanos, y poner y abrir nuestro corazón a la palabra que Él nos ha dejado y la cual usted y yo tenemos hoy, y en la cual el Señor nos dice que somos lo que somos nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, que entendamos y sepamos qué es lo que somos en Cristo Jesús, y no es por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No es por mí, sino por Él, que pagó un precio, y un precio grande, un precio extraordinario para darme salvación. Por eso es que la salvación es un regalo. Por eso es que la salvación, la seguridad eterna de la salvación es un regalo recibido ¿de quién? De Cristo Jesús, que pagó un precio grande y maravilloso.
Por eso es que hay una gracia, hay una gracia que se derrama a favor del hombre, y esa se llama gracia irresistible. Es un llamado, es algo que Dios hace, es una obra extraordinaria, es una obra maravillosa que Dios hace en el corazón del hombre. Por eso que, amados hermanos, que cuando el Señor se acercó a aquella mujer samaritana y le dijo: mujer, dame de beber, y aquella mujer, no sabiendo quién era el que le estaba diciendo dame de beber, le dice: como tú, siendo judío, vienes a mí, y si yo soy samaritano, y samaritanos y judíos no se llevan entre sí, porque no conocía, no entendía. Y el Señor, cuando el Señor le dice: si supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida, agua de la cual saciará tu sed, saciará todo lo que la necesidad que tienes, y ya nunca más volverás a tener sed. Aquella mujer, entendiendo eso, le dice: Señor, dame de esa agua para yo no venir más a este pozo a sacar agua. Señor, esa mujer le dice eso al Señor, porque en ese momento se estaba acercando, amados hermanos, la verdadera bebida, la bebida que verdaderamente sacia la necesidad, sacia el alma del hombre y de la mujer. Por eso es que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un sacrificio único y verdadero. Una vez y para siempre Él hizo ese sacrificio. Una vez y para siempre Él fue a la cruz y murió. Una vez y para siempre Él murió y resucitó con gran poder y gloria, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso la salvación que hoy usted y yo tenemos le costó a Él. Le costó a Él, amados hermanos. Y ya no fue, amados hermanos, ese sacrificio involuntario que se llevaba una vez cada tiempo al altar para aplacar un poco la ira que había, la ira de Dios que había sobre el hombre y sobre la mujer. Y una vez cada tiempo se llevaba un sacrificio involuntario, un animalito que se llevaba y era matado, vamos a para derramar la sangre de ese animal en la cruz del Calvario. Pero era necesario que hubiera una ofrenda que aplacara la ira grande de Dios que estaba sobre la cabeza del hombre, y eso solamente Cristo lo podía hacer, y fue lo que vino a hacer en la cruz del Calvario para aplacar la ira que había sobre toda la cabeza. Y solamente Cristo lo podía hacer. Solamente Cristo lo podía hacer. Por eso es que Él voluntariamente se ofreció y fue a la cruz. Y por eso en la salvación le costó a Él. A Él fue el que le costó la salvación que hoy usted y yo tenemos. Por eso dice el Salmo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo dice, que Él escogió como heredero para sí. Eso dice el Salmo: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredero para sí. Y nosotros somos hoy pueblo. Nosotros somos hoy pueblo, somos hoy nación, somos hoy linaje escogido, somos hoy nación santa, algo que se apartó para la adoración a ese Dios. Somos hoy un linaje escogido, algo, amados hermanos, que hoy en Cristo Jesús somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido, somos un linaje escogido de Dios. Oye, a la gente se asombra y habla de los linajes de la tierra, pero cuanto más hoy usted y yo tenemos en Cristo Jesús, que somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo que Dios ha escogido para sí, como heredero para Él mismo. Alabado sea nuestro Dios, como heredero. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando esa obra llega a la vida del hombre, en el hombre surge algo extraordinario, es una seguridad en su corazón de esa salvación. En el hombre surge algo extraordinario que nunca lo había podido tener, nunca jamás lo había podido sentir. Surgió, amados hermanos, ese sentir en su corazón, ese
ese sentir en su vida, ese sentir en su mente, en su corazón, en su alma, de que ahora tiene una seguridad de que Cristo está en él. Eso es lo que, amados hermanos, se recibe. Y eso es lo que el hombre recibe cuando entiende qué es lo que ahora es en Cristo Jesús. Entender qué es lo que somos hoy en Cristo Jesús. Que entienda usted y yo que somos hoy en Cristo Jesús. Y qué es lo que debemos de hacer hoy en nosotros, sabiendo que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos en Cristo Jesús. Es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo grande, es algo que Él fue el único que lo pudo dar. Fue Él el único que lo pudo dar y nadie más. Como dice la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Miren lo que dice la palabra. En el capítulo 10, verso 10 en adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Somos santificados, dice, en esa ofrenda. En esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa ofrenda somos nosotros santificados. El cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso, amados hermanos, es la salvación que solamente Él le puede dar al hombre. Una salvación tan grande, tan extraordinaria, en la cual el hombre hoy siente esa seguridad en su vida, en su corazón, en su alma, de que la salvación que Él tiene es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación que Él ha recibido es por lo que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Esa salvación le costó a Él, sin que el hombre haya podido hacer nada. Lo vimos, amados hermanos, en San Juan, en el capítulo 6, el verso 44, que el hombre está incapacitado, la incapacidad del ser humano para poder alcanzar esa salvación. Aunque el hombre pueda caminar, aunque el hombre pueda decir, hoy voy a ir a la iglesia, aunque el hombre pueda decir, hoy voy a ir a la iglesia, pero si Dios no le trae al Hijo, el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede recibir. Pero vemos acá lo que Cristo hizo. Dice el verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está, dice, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 12, perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, dice, lo vimos en el 11, que dice que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es lo que hacían los sacerdotes. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes se preparaban y luego preparaban el sacrificio, llevaban el sacrificio al altar y allá derramaban la sangre del cordero, del animal que había sido matado para ofrecer el sacrificio. Pero dice la misma palabra que eso no quitaba el pecado seguía ahí. Pero vino uno y ese Dios le ofreció y hizo un solo sacrificio y quitó el pecado una vez y para siempre. Y ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús, al que le costó la salvación que hoy usted y yo tenemos. Cristo Jesús.
Dice el verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Con una sola ofrenda. Por eso vamos a ver que una sola ofrenda basta para recibir esa salvación. Por eso es que vamos a ver, nuestra salvación es por fe, por haber creído en ese Dios único y verdadero que pagó un precio grande en la cruz del Calvario, y que la salvación que usted y yo tenemos le costó a Él su sangre. Y no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso, amados hermanos, que toda ideología que ha sido inventada, y le decía un día de eso a un hermano yo, toda ideología que ha sido inventada, lo que ha hecho es confundir la mente del mismo hombre. Decirle al hombre, no, es que falta, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. No, la palabra dice que con una sola ofrenda que hizo Cristo Jesús, ha hecho perfectos a los llamados, a los santificados, a los que Él ha llamado, a los que Él ha hecho linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, con una sola ofrenda. Él murió una sola vez en la cruz, para nunca más volver a morir. Él resucitó una vez y para siempre. Por eso es que toda ideología de los hombres que quieren tergiversar lo que es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios, queda anulada y queda mentirosa cuando venimos a la palabra de Dios y vemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para dar una salvación tan grande y tan extraordinaria a la vida del hombre. Queda anulada, queda mentirosa, y no encuentran argumentos para refutar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que hizo una sola ofrenda para siempre, dice la palabra de Dios. Para siempre. Él murió una vez y asimismo resucitó con poder y gloria y se sentó desde la diestra del Dios Padre. Eso es lo que Cristo hizo. La salvación que Cristo vino y ofreció fue una salvación tan grande y tan extraordinaria. Y por eso no depende de mí, sino de Él, que Él fue el que hizo la obra grande, como lo dice la palabra. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los santificados. Y dice el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es una seguridad de salvación. Esa es una seguridad eterna de salvación, y esa seguridad se tiene que sentir en el corazón, no en otra parte, sino en el corazón mismo. Se tiene que sentir allá en mí, allá en el centro de su corazón, se tiene que sentir esa seguridad de que Cristo vino y hizo una obra grande y extraordinaria y pagó un precio para darme salvación. Se tiene que sentir. ¿En dónde? En lo profundo del corazón. En el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, se siente esa seguridad de que si hoy muero, mañana muero, voy a la presencia gloriosa de nuestro Dios, y entonces se cumple ausente del cuerpo, presente al Señor. Alabado sea nuestro Dios. El cuerpo puede estar aquí, pero mi espíritu está presente allá adorando al Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero por sobre todas las cosas, Cristo Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Por eso es que no se encuentra la salvación fuera de Cristo. Fuera de Cristo nadie jamás, nunca podrá encontrar salvación. Jamás, nunca podrá encontrar salvación. Nadie, ningún hombre podrá decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Porque vemos en la palabra que un solo sacrificio, una sola ofrenda, una sola entrega, hizo al hombre el linaje escogido, hizo al hombre nación santa, hizo al hombre pueblo adquirido. Es lo que Cristo hizo en nosotros.
Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos. Y de eso es lo que deberíamos estar seguros. Volviendo, amados hermanos, a la palabra. Y eso es lo que debemos estar seguros. Lo que somos hoy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque somos en Cristo Jesús. Y eso es lo que deberíamos, esa es la seguridad que deberíamos tener cada día de nuestra vivencia en esta tierra. Cada día de nuestra vivencia debemos tener esa seguridad. Démosle gracias al Señor en esta preciosa tarde. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar a ese Dios maravilloso.